preguntan de un solo o asumen. Por ejemplo, hicieron por ahorita que me acuerdo de alguna, por ejemplo, dijeron, ¿cuántos empleados despidieron? Algo así, ¿verdad? Pero antes no preguntaron si habían habido despidos, ¿verdad? Entonces ahí asumen ustedes que hubo. Y, por ejemplo, dice otra, no recuerdo exactamente, pero no hacen que cierre la idea y no se puede medir. Decía, había alguna que mencionaba, por ejemplo, la empresa cumple con las medidas de bioseguridad, por decir algo, ¿verdad? Sí, no. ¿Cuáles son las medidas con que cumple? Entonces, la primera está bien, la introductoria. La segunda, ya están asumiendo que todos los encuestados contestaron que sí. Entonces, ahí tienen que decir, si lo que les interesa es que darle continuidad a la respuesta positiva es, si su respuesta a la anterior fue sí, entonces, ¿cuáles fueron o cuáles son las medidas de seguridad que la empresa está tomando? Y las describen, ¿verdad? Y así. Las otras es que hay unas que, por ejemplo, vaya, con la misma pregunta voy a plantear el ejemplo. ¿La empresa cumple con las medidas de seguridad? Sí, no. Y después en la siguiente pregunta continúan con otro tema. Entonces, no tiene razón de ser de esa pregunta que les acabo de hacer de ejemplo, porque no hay ninguna continuidad. Entonces, eso no permite que se mida absolutamente nada. Entonces, esa viene siendo una introductoria, pero falta que les hagan ustedes una pregunta ya más de fondo. Lo otro es que algunos no están usando escala de Likert y no están haciendo la pregunta final abierta. Y por otro lado, los que están haciendo la pregunta abierta tienen que ser, por ejemplo, pidiendo recomendaciones, pero relacionado con el título. Por ejemplo, o haciendo referencia directamente al título, porque recuerden que es el objetivo y es la pregunta de investigación. Por ejemplo, algo que me recuerdo ahorita, el impacto, algo así, según su opinión, cómo ha sido el impacto de las pymes, o los problemas financieros que han tenido las pymes después o en la pandemia debido al COVID-19, por decir algo, ¿verdad? Algo que se me ocurre ahorita, o sea, relacionado con el tema. O pueden decir cuáles serían sus recomendaciones para las empresas que reactivan sus actividades en plena pandemia. Me explico, o sea, tiene que estar relacionado con el título para que, si dentro de las preguntas todavía no se cerraba la medición para un cumplimiento de los objetivos, del objetivo general sobre todo, entonces que de esa manera fuera cerrando. O lo pueden hacer también como en la parte, otra cosa también que no mencioné, solamente dije que no se estaba cumpliendo con el objetivo, no se miden las variables, ¿verdad? Recuerden que para eso ustedes hicieron la matriz operacional y tienen que establecer esa relación. No les digo, hagan la pregunta directa del objetivo, por ejemplo, cuáles son las empresas o los rubros que se reactivaron, por ejemplo, pueden hacerlo, pero antes tienen que hacer una pregunta general, ¿verdad? ¿Tiene conocimiento de sí? Pueden decir cómo se dio cuenta, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Porque no necesariamente, miren, eso se llama error no muestral, porque la gente o el encuestado no puede saber, no tiene por qué saberlo, la gente no lo sabe todo. No se acuerda, ¿verdad? Se le olvidó, no le interesa o no quiere contestar, entre otras razones. Eso se llama error no muestral, ¿verdad? Entonces, por eso uno tiene que ser muy específico. Por ejemplo, a un grupo le dije también, no recuerdo en este momento, pero un comentario que le hice decía, con esta pregunta ustedes están confirmando, porque ese es un tipo de pregunta confirmatoria, están confirmando la pregunta tal que hicieron anteriormente, entonces ustedes pueden hacerlo así también.
Pero bueno, primero, me disculpo por la hora. Los viernes, no sé, pero como el dicho aquel, es viernes y el cuerpo lo sabe, pero aquí es viernes y Cable Color lo sabe porque los viernes es terrible ustedes. Es terrible y no digamos cuando llueve, entonces mis disculpas. Y bueno, el objetivo de la reunión es para hacer un planteamiento. Asumo que ustedes ya hicieron la revisión, como les pedí de lo anterior que han hecho, ¿verdad? Desde el título, desde la portada, revisar, agarrar las observaciones que yo les di, desde el inicio, por ejemplo, si el planteamiento lo presentaron 3 veces, 4 veces, agarrar en orden la primera, la segunda, la tercera y ver observaciones, los comentarios que yo les hice y ver que se cumplen. Y todavía más, si solamente fue una vez por decir algo, entonces ustedes vienen y agarran la metodología y a revisar, denle una leída. Aquí ya tienen que ir armándolo de manera estético, que esté bien bonito, que esté cumpliéndose con los requisitos aquellos que les decía yo del formato, que está en la parte del documento del formato. O sea, que se mire bonito, insertarle imágenes, no fotos, ¿verdad? Imágenes no son fotos, sino que las ilustraciones que permitan, ustedes explicaron, pero que permitan a una aplicación que está dentro del documento, pues el lector con una sola mirada diga, porque, ¿verdad? Esto es así, y si la explicación que ustedes dieron está muy confusa, no le entendió o lo sintió muy largo para leerlo, entonces las personas, los humanos somos más gráficos, entonces al ver resumido de una manera gráfica, por eso les decía yo, ilustraciones, en Canva pueden hacer, o en el mismo Word que hay en las, insertar imágenes inteligentes, creo que se llama, no recuerdo, ahí ustedes pueden hacer un montón de cosas, ¿verdad? Bien bonitas, coloridas, ¿verdad? También para que el documento estéticamente se mire bonito, agradable, más y que no canse la vista solo estar leyendo texto. Entonces, si ya lo hicieron, pues qué bueno porque ya llevan adelantado, ¿verdad? Pero yo aquí les voy a presentar una idea que es básicamente una reconsideración del trabajo y de la puntuación. Por ejemplo, yo sé que hay muchos que están haciendo prácticas, sé que están trabajando, probablemente trabajan hasta el miércoles, no sé. La próxima actividad se presenta hasta el 11, no se presenta el domingo de resurrección, por ejemplo, sino que se presenta hasta la siguiente semana. O sea que ustedes tienen 2 semanas para trabajar. O sea, si hoy suben lo que les hace falta, hoy suben la encuesta, pueden encuestar hasta el miércoles, por ejemplo, a las empresas. Hay empresas que van a trabajar toda la semana, ¿verdad? Entonces, ustedes, si no, pues lo tienen, aprovechan ese tiempo. Si las empresas se fueron de feriado, aprovechan ese tiempo y comienzan a revisar el documento, pero esto lo tienen que hacer porque lo tienen que hacer, si no el documento no tiene ningún sentido lógico ni metodológico, la lectura no va a ser continua. Yo recomiendo en esta etapa del proceso que ustedes lean en voz alta el documento, porque al leerlo en voz alta ustedes tienen la facilidad de conectar dos sentidos, ¿verdad? El oído y el habla, ¿verdad? Para que puedan detectar errores. No sé sus computadoras, qué computadoras son, o el Office que tengan, pero fíjense bien que hay algunas computadoras que tienen un lector de audio. Utilícenlo eso, ¿verdad? Porque ahí pueden utilizar ustedes, pueden percatarse de errores gramaticales, errores de puntuación, errores de acentuación, porque cuando la persona va leyendo, la máquina va leyendo, ustedes van a detectar bien puntual ahí, van a ver que no les hace como que mucho sentido, entonces van a cambiar la redacción o el error que sea que están mencionando. Entonces,
presentan las encuestas que hacen, que tienen que hacer las ¿cómo se llama? Las mejoras, las correcciones. Alguien me decía ahí, licenciada, estas son muchas. Son pocas. Lo que pasa es que son de enfoque. Por ejemplo, hay algunas, la ortografía está mala, como les decía, no hay introducción, no hay, o sea, no se sabe cuáles están las preguntas, o no hay preguntas demográficas, sino que empiezan ya de un solo las preguntas directas para medición de las variables o comprobación de los objetivos, ¿verdad? Entonces, perdón. Entonces, voy a compartirles la pantalla en este documento que se llama de esta manera. Lo están viendo, ¿verdad? En este documento, que yo se lo voy a subir a Teams, este documento está hecho para que ustedes consideren los cambios de forma. No sé si se recuerdan que yo hace un tiempo, creo que varias veces lo he mencionado, mínimo 2 veces, estoy segura que los he mencionado, les dije que ustedes en general han escrito un documento. Hay algunos que a este momento van 100 páginas y 100 páginas y sin tener el análisis de datos, eso ya es un montón, porque después, por ejemplo, los anexos no están, no hay leyes y deberían de ir, por ejemplo, depende del caso, entonces el documento se hace demasiado grande. Una investigación de 200 páginas no me sirve. Por ejemplo, la investigación que hizo Einstein de la teoría de la relatividad, ¿saben cuántas páginas fueron? 37 páginas. Entonces, aquí, en esta revisión, que yo le puse aquí mejoras, ¿verdad? Mejoras en el sentido de los cambios, de las adaptaciones, del recorte de texto, de la palabrería, de la repetición. Esta es una depuración que se hace el documento para que sea más corto. Entonces, van a revisar todo precisamente o enfocándose en lo que el planteamiento y enfocándose en lo que es el marco teórico. Ahí vamos a reducirlo. Ahí estamos hablando en promedio que andan 55 páginas entre esas dos cosas. 40, 50, andan por ahí, depende, ¿verdad? Y hay unos que más, otros que menos, yo les estoy dando un promedio. Entonces tenemos que reducirla. No les voy a decir 10 páginas, porque también el desarrollo del tema eso hace que el texto sea más extenso, más corto. Pero aquí lo que quiero que ustedes hagan es que recorten cosas que no coinciden y ya vamos a ver entonces qué es lo que van a hacer. Yo les voy a presentar una tabla de un antes y un después de planteamiento y ¿de qué? De marco teórico, ¿verdad? Entonces, lo que tienen no es que no sirve. Lo que pasa es que la investigación es, si recuerdan que les dije, investigar, documentarse, leer, depurar, rechazar, volver a investigar y en ese proceso quitar, poner y les decía yo en un momento, probablemente usted me va a decir, pero es que esto ya lo había puesto y usted me dijo que no, en alguna observación que les hice, tal vez me van a decir, pero es que yo sí lo tenía y usted me dijo que no, pero es que es de acuerdo a lo que ustedes vayan poniendo, ¿verdad? Yo, si se fijan, no les critico, digamos, la palabra que voy a usar, no les hago observaciones a lo que es el tema que ustedes están desarrollando. Yo les puedo hacer una recomendación y les diría, váyanse por este lado, hagan eso, lo otro, pero si lo hacen, bueno, si no, tal vez es una recomendación. Lo que ustedes corrijan desde el momento 1 de la revisión 1 es la metodología, y en base a eso son las observaciones, en base a eso es que se evalúa, y el objetivo de esto es que ustedes aprendan a investigar, porque si ustedes quieren sacar su maestría, independientemente de donde vayan, lo primerito que les piden es un perfil de una investigación, ¿verdad? Entonces tienen que saber cómo hacerla. Entonces, en esa tabla, en un antes y un después,
Hay unos resaltados verdes que representan los cambios, perdón, un texto verde que representan los cambios, un resaltado de amarillo que representan lo que ustedes de su propio ingenio van a redactar utilizando o haciendo su propio análisis. Y como les digo, lo que es 2 columnas, ¿verdad? El antes y el después, ¿verdad? Lo que se pidió originalmente y lo que se está pidiendo en este momento. Ya van a ver que hay un montón de documentos, un montón de texto que se va a recortar, ¿verdad? Y repito, no es que eso no sirvió, es que trabajaron de más, no, todo eso va a ser el producto, todo eso que ustedes hicieron es el producto de lo que ustedes están realizando en este momento, y ahorita es el punto, ¿verdad? No quiero volver a decir es el momento, pero ahorita se encuentran en una situación que todavía no han recolectado información primaria, que son las encuestas, ¿verdad? Para los que van a encuestar o entrevistas para los que van a entrevistar. Entonces es importante que corrijan estas, no digamos errores, porque realmente algunos no son errores, ¿verdad? Otros sí, pero que corrijan estos puntos para cuando esté ya la información recolectada, estén las gráficas, puedan hacer los análisis y hacer las comparaciones de la información primaria, que es la que ustedes recolectaron, con la información secundaria, que es lo que está en el marco teórico y lo que está en el planteamiento del problema. ¿Me explico bien aquí? Sí. Sí, licenciada. Sí, sí. Ok, entonces, recuerden que esta tabla se la voy a subir a Teams, ¿verdad? En el parte de recursos. Entonces, primero, el capítulo 1, que es el objeto de estudio. Vamos a tener generalidades al inicio, pero en el original, igual las generalidades en la parte, en la 2 voy a decir, ¿verdad? Para no confundirme, ni confundirlo a ustedes. ¿Qué generalidades? Primero, se van allá a un texto, digamos el de Sampieri, hay varios, pero el que se usa más es el de Sampieri, dan la definición de un experto, de un científico, de un concepto metodológico de que es el capítulo, en este caso, construcción del objeto de estudio, o en el otro, que es el marco teórico, era la construcción del marco teórico, que es lo que dice que es. Entonces, en base a normas APA, hacen la introducción, ponen la cita, ponen los datos del autor y con sus palabras hacen el cierre, ¿verdad? Y después pueden hacerlo si quieren en un solo párrafo, pueden, ¿verdad? En un solo párrafo, y después hacen una explicación para el lector de qué es lo que va a constar en la construcción del objeto de estudio, ese capítulo. No es que en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, en el punto 1.4 y 1.5 van a poner generalidades después de cada ítem. Si ustedes quieren, explican. Bueno, en esta parte después vamos a entrar a ver el planteamiento, y el planteamiento tiene que ver con tal cosa y no sé, pero ya lo explicaron aquí. O sea, no es necesario que lo hagan, pero si lo quieren hacer, vuelven a hacer una parte introductoria aquí. Ya esa es decisión de ustedes. Pero en las generalidades va la conceptualización, la definición del experto que sacan de un libro, ¿verdad? Normas APA, y después lo que el capítulo contiene. Ok, los dos contienen planteamiento, porque si no hay planteamiento, entonces no hay investigación. Se hace los antecedentes. Los antecedentes en promedio están muy largos, tienen que bajarle texto. Un antecedente puede estar en una sola página. Recuerden, este capítulo 1 es únicamente la explicación del problema, y se explica en 4 partes. Se explica el problema en base a contextos, en cuestión de objetivos, las preguntas de investigación y la justificación. Todos estos puntos van a hablar del problema, y al hablar del problema tengo que hablar de las unidades de análisis,
y tengo que hablar de las variables, pero me enfoco en el problema. Si mi problema, en el caso de la, ya dentro de la situación problemática, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, está lo que es, y esto se lo voy a marcar en rojo en este momento para que ustedes lo visualicen. Esto está en 4 contextos. Si se me corta, volvemos, porque no sé, en 4 contextos. Si se fija, en el nuevo estoy pidiendo solo 3, estoy quitando Latinoamérica para que lo pongan junto. ¿Por qué razón? Esto ya es más por ayudar, no por la parte metodológica, sino porque a nivel mundial se hacen más investigaciones. En Europa, por ejemplo, bueno, Estados Unidos, que no es América Latina, ¿verdad? Estados Unidos, Alemania, Italia, son países que han estado haciendo muchas publicaciones de lo que está pasando ahorita. Por ejemplo, si ustedes van a la Organización Mundial de la Salud, ahí van a encontrar un montón de información, pero del COVID, no de del impacto de la disminución del empleo, no de la... ¿qué más? Bueno, del problema en sí, sino que del COVID. El COVID no es el problema, ¿verdad? Esa es una variable que se vio afectada en tal cosa, ¿verdad? Ya eso ya depende. Hemos eliminado el límite de tiempo de 40 minutos. No, con razón, no me lo han cortado. Entonces, no me enfoco a hablar del COVID, puedo hablar de las pandemias en general, pero por ejemplo hay un grupo que me hizo como 2 páginas y media hablando de todas las pandemias y está bien, pero esa información se pudo haber resumido en una cronología o en otro tipo de ilustración donde diga pandemia tal, año tal, características, por decir algo, ¿verdad? Y entonces en esa tablita yo ya sé, ¿verdad? Pero si hubieran hecho esa relación de esas pandemias y hubieran relacionado, y lo hubieran hecho con el comercio exterior, con la pérdida de desempleo, con la reducción de la producción, ¿verdad? Ahí ya es otra cosa, porque ahí sí ya están haciendo la relación de las variables y exponiendo el problema, que hubo pérdida de tantos por ciento, estas fueron las consecuencias, estas fueron las estrategias para poderlo resolver, lo resolvieron, no lo resolvieron, porque lo resolvieron, que lo resolvieron, cuánto tiempo les tardó, si no se resolvió, qué fue lo que hicieron, cuáles fueron entonces los siguientes pasos, las siguientes medidas que tomaron, por decir algo, ¿verdad? Hablando de manera general, porque todos los temas son diferentes. Luego se cierra con la pregunta, que esa ya está, ¿verdad? Los objetivos no los puedo quitar, ¿verdad? Que vienen siendo igual que el tema, igual que el título, solamente le agregó el verbo que normalmente entre todos está describir en lo general. Los otros, por ejemplo, me están poniendo un verbo de medir, pero si yo mido, por ejemplo, si yo mido la estatura de una persona, ¿con qué la mido? Con un instrumento, con una técnica, por decir algo, como los médicos, con un perceptil, etcétera. Entonces, si yo voy a usar un metro para medir la estatura de una persona, entonces, si solamente me dicen medir el impacto, pero ¿con relación a qué? ¿Verdad? Entonces, medir es bien ambiguo, por eso, o lo quitan o especifican cómo lo van a medir, ¿verdad? Ese comentario se los hice, son como 2 o 3 grupos que tienen eso, ¿verdad? Y las preguntas de investigación que vienen redactadas de acuerdo a los objetivos específicos. La justificación igual, miren, no hay nada, si lo único de aquí fue que vine yo y le puse ahí, pero eso es exactamente lo mismo. Si yo cuento aquí, espérenme, que aquí, por eso es que se mira así diferente. Si yo cuento aquí, estos son los mismos, ordenados de manera diferente.
Aquí hay 6, 7, 8. Miren, es exactamente lo mismo. ¿Verdad? Es exactamente lo mismo. Entonces, la justificación es para decir, por ejemplo, este problema, la investigación es importante, la estamos realizando porque el enfoque que se le está dando es completamente nuevo. Antes no se había considerado, no hay ninguna investigación, ¿verdad? Es pertinente. ¿Por qué es pertinente? Porque estos tres conceptos lo tienen confundido. Es pertinente porque es justo el momento para poderlo o sea, yo no me voy a poner a hablar de soluciones, de impactos, de estrategias, de desafíos del COVID en diferentes ámbitos o contextos de aquí a 15, 20 años, porque ya van a haber otros problemas. Entonces es pertinente porque es ahorita el momento donde se debe desarrollar esa investigación para dar soluciones, presentar propuestas y que en el caso de que los impactos se reduzcan, los desafíos se enfrenten, ¿cómo se llama? Se solventen, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Y la relevancia es la importancia que tiene es importante porque entonces ahí ustedes ya vienen a hablar. Yo sé que aquí está el beneficio y los beneficiarios, pero entonces es relevante esta investigación, es importante realizarla porque con ella se pretende tal y tal cosa. Inclusive pueden de alguna manera hablar ahí del objetivo, ¿verdad? General. Y lo otro, pues ya hemos hablado, los aportes teóricos, si hay una teoría. Aquí es o aporte teórico o implicación práctica. Por lo general, al nivel nuestro, ¿verdad? No hacemos ningún aporte teórico, sino que implicaciones prácticas, pero eso ya depende de lo que ustedes están, ¿verdad? Inclusive esto lo podrían poner, no, lo voy a poner aquí así, para que en un solo, ¿verdad? Aquí están haciendo una teoría o están haciendo un aporte práctico, están desarrollando un plan, una estrategia, recomendaciones. Esas son las aplicaciones prácticas. Lo que ustedes con el resultado de esta investigación, ustedes van a proponer que se haga. Pero si quieren, o sea, acuérdense que esto no me lo van a presentar ahorita, ¿verdad? Yo lo voy a ver al final, ¿verdad? Eso lo pueden dejar. Yo cuando estoy haciendo algo, revisando algo, para que no se me olvide que tengo algo pendiente, yo, por ejemplo, en el documento vengo y lo marco así, ¿verdad? Para saber que eso lo tengo pendiente, ¿verdad? Letras de colores no, porque si ustedes se fijan, yo me apoyo bastante en eso para diferenciar, digamos, de manera conceptual o de algún tipo hacer algún tipo de diferenciación para, sobre todo para el momento de explicar. Entonces hago una aquí, observación aquí, ya lo tengo, ¿verdad? Entonces, para que no se me olvide. Y eso lo hacen al final, cuando ustedes ya en sus recomendaciones estén poniendo ya la implicación práctica, como les decía, una guía, un modelo, recomendaciones, estrategias, ¿verdad? Y aquí pues esto ya saben, ¿verdad?, quiénes van a ser los beneficiarios y cuál va a ser el beneficio. Y me trabé aquí, porque también aquí hay o es factibilidad o es viabilidad. En el caso de nosotros va a ser viabilidad, ¿verdad? Entonces, voy a hacer ese cambio y lo voy a poner aquí, la viabilidad. Esta investigación es viable porque se cuenta con los recursos necesarios para desarrollarla, con los recursos necesarios, el tiempo, las herramientas y las fuentes para poder desarrollarlo, ¿verdad? Ahora vamos al marco teórico y aquí es donde más recorte vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, las generalidades, ahí está. El estado del arte, pero el estado del arte vamos a tener unos cambios. Fíjense aquí ya. Todo esto es el estado del arte. Lo voy a poner en rojito solo en este momento para que haya una diferencia. La generalidad ya sabemos qué es. Entramos al estado del arte y empezamos a ver en los contextos. Aquí vamos a decir, si ustedes lo quieren poner con títulos, ¿verdad? Perdón, con los subtítulos, pues
si ustedes quieren, ¿verdad? Pero traten de, a nivel internacional, por ejemplo, por decir algo, voy a hacer una diferenciación aquí para que tal vez aquí es variable, perdón, me equivoqué. Perdón, es que estaba pensando en la otra parte del marco teórico. Aquí, los contextos, recuerden que capítulo 1 es del problema. Aquí ya es del fenómeno de estudio. Entonces, van a venir y a retomar, van a releer las investigaciones que ustedes tienen en el estado del arte, porque hay muchas que no tienen nada que ver con investigación. O sea, que ustedes están realizando. Sí es que habla del COVID, sí es que habla de pandemia, sí que habla de crisis, sí que habla de impactos y desafíos de las pymes, pero son investigaciones en estos contextos, en estos ambientes, que investigaciones que ya se hayan hecho con la misma temática y variables que yo ya estoy considerando en mi investigación. Entonces, por ejemplo, es un recorte que se está haciendo aquí, porque si se acuerdan que se pedía como más segmentado, por la misma razón. Ahora vamos a poner toda investigación internacional, nacional y específica. Probablemente en la nacional sea en la mayoría de los casos donde hay problemas, porque somos un país que no investiga mucho, pero va a haber más investigación nacional que la investigación específica. ¿Pudieron ingresar al curso hoy del repositorio, el que les recomendé? No, licenciada. Ellos tuvieron problemas técnicos y también... Usen Google Docs, usen todos aquellos motores que les recomendé originalmente para las investigaciones internacionales. Para la investigación nacional y específica, usen Sigualba, que es el repositorio de la universidad, ¿verdad?